y mi alma se quedan donde está la ambulancia, bueno, y mi ángel de la guarda también, se quedan donde está la segunda parada, pero a la vez se van con la ambulancia. Y mi esencia sufre como una especie, vive una especie de desdoblamiento. No es que se parta el alma en dos y se vaya una para cada lado, es que todo, la esencia, toda la unidad está en dos lugares a la vez, están todos los lugares a la vez al Claro. mismo tiempo, porque en ese momento no existe el Fua. espacio ni el tiempo. En la portada del libro, este dibujo es la ciudad de la que te hablaba en el viaje. Sí. Mira, desde aquí igual, aquí sí igual se ve mejor. Fua. Increíble. Bueno, ¿te parece si empezamos? La idea es que sea una entrevista donde contás un poco tu experiencia cercana a la muerte. Vi que también tenés dibujos, que tenés un libro. Contarnos más o menos todo con detalles, etcétera. Vale, sí, si quieres, empiezo contándote un poco un resumen de la historia, ¿no? Me gustaría que te presentes. Yo ya empecé a grabar. Nada, quiero que me cuentes quién es Pablo, qué hace hoy en día y luego empezamos con la experiencia. Pues yo soy Pablo, me llaman Pablo, y antes que nada, además esto he como interiorizado o entendido hace poquito tiempo, sobre todo después de la experiencia. Soy padre, marido y un aprendiz de la vida. Ok, Para mí son, yo creo que por ese orden, las definiciones está de bien. mi persona, ¿no? Independientemente de lo que estudiemos, en lo que trabajemos, en lo que nos enfoquemos, creo que estas cosas como más cercanas o más simples o más sencillas son las que realmente nos definen, ¿no? Así que me puedo definir así, de esa manera. Y bueno, en el 2017, bueno, mi historia viene de más atrás por un trabajo personal desde la infancia, los primeros años de la adolescencia en adelante, en el que con el tiempo, porque yo en la adolescencia descubrí que había tenido un hermano Sí. que nació un año antes que yo y que murió, al que, del que me pusieron su mismo nombre. Uf. Eh, bueno, al final acabas hilando y acabas atando hilos y te vas dando cuenta conforme vas creciendo y cómo vas sintiendo por dentro que hay algo en ti que no eres tú, que limita y te genera conflicto en tu vida, estando dentro de ti, ¿no? Entonces fue un trabajo bastante intenso durante muchos años desde la juventud, conmigo mismo y lo que yo creía sin saber mucho, que podía ser mi hermano. Entonces, bueno, a lo largo de la juventud y de la madurez, acortando mucho esa parte, llega un momento que en el 2014 aproximadamente yo empiezo a tener una serie de percances, que es como que la vida me va poniendo frenos y me va parando, porque el- en el 2014 yo tuve una embolia gaseosa en la que me dicen que me voy a quedar paralítico y no voy a volver a caminar. ¿Vos qué edad Al tenías en ese final, momento? en el 2017 yo tenía 42. En el 2014, no, no, esto fue en el 2014, perdona, pues 3 menos, pues 39. Ok, pero para entrar un poquito en contexto, vos tuviste un hermano un año menor que vos que falleció. No, un hermano mayor que yo. Mayor, claro, sí, mayor, Mi perdón. hermano nació, mi hermano nació un año antes que yo y Sí, murió a los 3 días. sí, Y un año después nací yo y me pusieron su mismo nombre. ok. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo fue tu infancia? Porque, no sé, como que me la contás como que pasaste por ciertas cosas. Mi infancia fue... Tuve una infancia feliz, Sí, pero a la vez internamente yo tenía muchísimos conflictos. En mi caso, a ver, el tema es que yo me he dado cuenta de adulto, ¿no? Soy una persona en la que interiormente siempre tiro para adelante con todo. Todo está bien, nunca pasa nada, porque también es verdad que yo tenía un ejemplo muy claro así en casa, que era mi madre. Para mi madre nunca ocurre nada, todo está bien y sigues caminando y así claro, fue como me crié yo. Pero es cierto que, bueno, sufrí durante unos años bullying, tenía mucho conflicto interno, eh, era como sentir que algo dentro de mí no estaba bien porque me iba siempre a los polos opuestos, de querer una cosa y luego querer la otra, y fue una infancia un tanto complicada. claro. Luego hay otras historias en los estudios, en el deporte, pero bueno, para mí realmente mi recuerdo es una infancia feliz, independientemente de todo ese trabajo que me conllevó muchas cosas internas, ¿no? Eh,
Y vos, digamos, viviste una experiencia cercana a la muerte. ¿Vos ya desde pequeño venías sintiendo algo? ¿O siempre todo normal? Bueno, yo me he criado con los jesuitas. En mi casa mi padre era muy espiritual y muy Sí, religioso, con toda la libertad del mundo. Me he criado en un entorno en el que me dejaban elegir, tanto en los jesuitas como en casa, porque mi madre era poco o nada religiosa. Entonces yo en casa tenía las dos partes, ¿no? Y se claro, respetaba. Eh, Siempre me dieron a elegir, incluso en mi época, cuando llegaba la época de la comunión, todo el mundo tomaba la comunión y todos los amigos claro, iban a la comunión. sí, Y yo entré en dudas, yo tenía dudas ya desde los 8 o 9 años, o sea, me generaba muchas inquietudes internas. Eh, y pregunté que por qué tenía que tomar la comunión. Entonces, bueno, estuvieron hablando conmigo y me dijeron que era decisión mía, que tenía toda la libertad del mundo, que si no lo hacía ahora iba a tener la posibilidad de hacerlo, que si lo hacía en ese momento tampoco pasaba nada y no me iba a suponer ningún cambio vital. Porque yo tenía claro que no sabía, porque sí que sentía y sabía que había algo más allá, pero no me acababa de convencer la línea católica apostólica, y eso que en los jesuitas ahí me criaban con total libertad, ¿no? claro, Pero no tenía claro, me gustaba mucho la idea de la historia que nos cuentan de Jesús y todo lo que supone para los demás, pero tener que entrar por la burocracia, por decirlo de alguna manera, es lo que no me acaba de convencer, eso con 9 añitos, ¿no? sí. Y eso ha sido a lo largo de mi vida. ¿Y Yo, hoy por en ejemplo, día? con 12 años, el primer libro, ¿el qué? ¿Hoy en día sos cristiano? ¿O jesuita? ¿O decidiste Eh, no seguir una religión? Mira, desde que volví, sé que existe Dios y que sea de un color o de otro, o que se llame de una manera o de otra, solo lo ponemos nosotros. El nombre se lo ponemos nosotros. Claro. Yo lo que descubrí es que Dios hay uno, que es el mismo para todos, y que cuando llegamos aquí a la Tierra, cada uno le pone su nombre y se lo lleva hacia el lado que quiere. Es donde generamos el conflicto. Sí. Se me viene, no, pero se me vino la pregunta por el hecho de que, digamos, ya con 9 años vos podías entender cosas sobre la religión, que yo me acuerdo cuando yo tomé la comunión, a los 9 años también, acá en Argentina también se toma esa edad la comunión, y o sea, yo tomé la comunión, o sea, no es como que tenía la cabeza para procesar de, che, estoy haciendo esto, o Ya. de elegir, ¿viste? No, no elegís, te haces la comunión, fin, es así, Sí, yo no sé, siempre me he hecho muchas preguntas desde siempre y es verdad que lo planteas ahora y es, hostia, bueno, realmente tenía 8 porque yo los 9 los cumplo a final de año. claro, Entonces, ya, yo me planteaba, ¿por qué tengo que hacer esto si a lo mejor no quiero, ¿no? Yo no sé si realmente Dios existe o no existe. Yo siento que hay algo, pero no sé si es este Dios que me están diciendo y si tengo que pasar por este sacramento, ¿no? Es necesario, porque además yo me planteaba también la historia desde otro punto de vista, ¿no? Si realmente Dios existe y Jesús es el que nos marca el camino en nuestro caso, no necesito tomar la comunión, porque además a nosotros en los jesuitas nos enseñaban que en cualquier momento podías conversar, orar con Dios, con Jesús, con la Virgen María. Entonces no necesito tomar la comunión claro, para poder hablar con un amigo, porque nos lo presentaban como un amigo. ¿Por qué tengo que hacer la comunión, no? Si realmente no tengo que demostrarle ni firmar nada ante nadie, ¿no? claro, sí, entiendo, muy, muy valioso lo que decís y... No, la verdad que me llama la atención desde tan chico poder procesar toda esa información, la verdad que muy, muy curioso. Pero bueno, vos después saltaste, o sea, vos después, digamos, tuviste tu infancia normal, te hacías estas preguntas y saltamos al 2014, ¿verdad? Que vos ahí tenías 42, Sí, me si dijiste. saltamos al 2014, yo ahí tengo un primer freno, ¿no? Sí. En el que tengo una embolia gaseosa trabajando de buzo, que me Amonía, dicen que me voy a quedar ¿eso qué es? paralítico. ¿Amonía gaseosa? Una embolia gaseosa es un trombo en los Sí, pulmones, un trombo, perdona, me he ido al otro lado. Una embolia gaseosa es, en mi caso, una burbuja de nitrógeno que buceando por mi comunicación interauricular, que me la descubren después, mm, se me va de una aurícula a la otra al inhalar, porque cuando buceas respiras aire y el aire tiene oxígeno y nitrógeno. claro. El oxígeno se metaboliza, pero el nitrógeno no. Y en mi caso esa burbujita se va a la columna y se me aloja entre la dorsal 3 y 4 y al salir a la superficie eso se hace grande y chafa la médula. Entonces Uf, comprime la médula y me paraliza la señal eléctrica de la d 3 d 4 hacia abajo. súper Entonces, fuerte. desde la altura del pecho,
hasta la de 3 de 4 me quedo sin sensibilidad. ¿Pero eso se da simplemente por mala suerte? ¿Que ingeriste Eh, nitrógeno? no, el tema está en que el 25% de la población tiene una comunicación interauricular, que entre aurícula y aurícula hay una pequeña capita que se llama Sí, foramen oval, que durante el primer año de vida se cierra. Pero el 25% de la población lo tiene abierto. Lo que pasa que solo afecta cuando trabajas en medios hiperbáricos. claro. Y es una prueba que no se suele hacer. Entonces, en mi caso, como era buzo, pues me afectó. ¿Y hoy en día seguís siendo Se buzo o me ya fue no una... sos más? Bueno, buzo nunca dejas de ser. Lo que pasa que llevo desde el 2017 sin ejercer. Claro, claro. Fua, mirá, buzo. Qué buena, qué buen trabajo. Pero bueno, entonces te pasó Buzo de ver eso. peces y buzo de trabajar. Lo- En el 2014, en el 14... Dime, dime. sí, no, que te pasa esto del nitrógeno y cómo es que lo vas superando. Contame. Pues fue algo inerte en mí. Cuando me dijeron que posiblemente no fuera a caminar, ni se me pasó por la cabeza que no iba a volver a caminar. Mi pregunta fue si me iban a dejar bucear. Es lo que te decía antes, ¿no? De al final, con lo que llevas dentro y lo que vas aprendiendo en casa es, bueno, la siguiente, ¿cuál es? Y cuando se fue el médico que se enfadó conmigo, porque era un compañero buzo profesional, el médico de la cámara hiperbárica, el siguiente pensamiento que se pasó por la cabeza fue a ver qué deporte paralímpico puedo hacer. Y a partir de ahí sigues. Claro. Y a los 6 meses estaba caminando. Uf. Me sigue fallando a una de las piernas, me sigue fallando de vez en cuando, pero bueno, es algo que está ahí. Ah, ok. Pero ¿cómo es que te falla? Digamos, ¿te puede llegar a doler o cómo? Bueno, que tengo, a veces pierdo un poquito de sensibilidad y no tengo el mismo control que tenía antes. Pero Ok. vamos, camino normal y hago vida, no todo normal en ese sentido. ¿Y por qué es que Pero decís... bueno, en este caso, el Sí. 2014 No, decime, decime. fue como una parada, ¿no? Una, una de las primeras paradas, para que la vida va por otro lado, porque yo llevaba Claro. tiempo intentando comunicar con mi hermano. Yo justo te iba a preguntar eso. ¿Por qué decís que fue tu primer parón? O sea, entiendo que fue algo fuerte, pero lo Vale, planteás porque a como desde partir otro de, lado. claro, yo llevaba un tiempo intentando, ya en la edad adulta, pues en esa época tenía 39 años, llevaba como un par de años intentando comunicar con mi hermano porque yo sabía que algo no iba, o sea, no iba bien con mi hermano y lo llevaba, o sea, lo sentía como muy dentro. Entonces llevaba mucho tiempo trabajando, yo intentaba comunicarme y luego descubrí que todas estas señales eran paradas en mi vida para frena, que llevaba una vida muy acelerada, dormía 3 horas al día, llevaba 3 empresas, entrenaba 2 veces al día, tenía 2 niños, o sea, al final, y era como para, que la vida va por otro lado, no va por aquí. Claro. Y esa fue la primera, bueno, fue la segunda señal, porque unos meses antes tuve un accidente en coche Sí. en el que me podía haber matado porque el coche acabó destrozado y a mí no me pasó nada. Pero bueno, pasa lo del 2014, me diagnostica lo del corazón, a los 2 años de rehabilitación y recuperación y tal, de lo de la embolia, me operan del corazón y me cierran el foramen oval. Y en el 2016, eso fue en el 2016, tengo un año de recuperación y en el 2017, ya te digo, durante ese tiempo eran como muchos parones, porque en el año de recuperación yo, bueno, tengo la gripe A, tengo una neumonía, tengo una pulmonía, o sea, es como una infección en la nariz y al final, en mayo del 2017, acabo muriendo. Acabo muriendo, Ok. bueno, pues tengo 3 paradas cardiorrespiratorias. Para. Espera. De camino al Primero. hospital, sufro Primero sí, no, porque antes de entrar a... Supongo que fue la experiencia cercana a la muerte, me gustaría preguntarte, porque me llama bastante la atención. O sea, tuviste un hermano mayor que falleció. ¿Cómo es que intentabas comunicarte? Bueno, yo sentía, por una parte sentía que había algo de él dentro de mí Sí, y por otro lado sentía que había algo de él que estaba sin resolver que me afectaba a mí. ok. Entonces, bueno, pues igual que cuando, no sé, fallece tu madre, tu padre, un amigo, eh, y después de ese momento, pues aún sigues comunicándote o intentando comunicar, o aunque sea una conversación entre amigos, aunque ya no esté, contándote tu día o contando una pena, una alegría, un lo que sea de, mira, papá, pues siempre le das la vuelta a qué me hubiera dicho, qué hubiera hecho, cuánto se hubiera alegrado, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, un poco iba por ahí, ¿no? Intentaba comunicarme en ese sentido de, cuéntame qué pasa, que no entiendo qué está pasando aquí y sé que va contigo la historia. Claro, claro. Bueno, muy valioso la verdad.
Bueno, entonces vamos al 2017, ¿bien? Que tuviste una seguidilla de problemas y de repente, ¿cómo es? Vamos más lento en esa parte, me dijiste que pasaste por 3 paros cardíacos. O sea, vos lo mencionaste súper Sí, rápido, en realidad es re fuerte, ¿no? 3 paros cardíacos. sí, realmente era por ir al grano, ¿no? Yo estaba bien, me había recuperado. Lo último que tuve en la recuperación del año, después de la operación del corazón, lo último que tuve fue una infección en la nariz, Sí, porque también me operaron de la nariz porque la tenía rota por un par de sitios y se me infectó y bueno, me recuperé. Estaba bien y además estaba haciendo deporte y me encontraba bien. Y un 22 de mayo empieza a dolerme el pecho, una sensación que yo no identificaba y decido quedarme en casa descansando. claro. Pero alguien toma otra decisión por mí y me lleva de camino al hospital. Y ahora te cuento el alguien ese quién era. Y yo me encuentro yendo al hospital de camino llamando a mi padre. Pero para darle un poco de Cuando salgo contexto, de casa se me... ¿vos en ese momento de tu vida ya habías hecho algún parón? ¿O todavía seguías a full No, con 3 empresas? estaba frenando cosas. Ok, Porque después de la embolia yo empiezo a frenar cosas sí, y después de lo de la operación de corazón acabo frenando más, ¿no? Lo que pasa es que la inercia era tan grande que me seguía llevando. claro. Mm, y bueno, en el 2017, además, claro, yo ten en cuenta que yo llevaba un año de baja, porque me operan del corazón Sí, y como voy enganchando en la recuperación por debilidad y por historias, voy enganchando una cosa con otra, de la neumonía, la pulmonía, la gripe A, el no sé qué, la infección, la nariz, pues me paso un año, sí, un año de baja. Entonces estaba, a nivel laboral estaba como frenado en ese sentido. claro. Eh, pero bueno, de repente un día empieza a dolerme el corazón. Y lo que te decía, ¿no? Decido quedarme en casa, pero alguien me lleva de camino al hospital. Y de camino al hospital sufro 3 infartos en los que me caigo al suelo, me levanto, continúo caminando porque urgencias estaba relativamente cerca de casa. Habían como 600 metros más o menos, 500, 600 metros caminando. Sí, Y yo vivía solo y me iba para allá. Me caigo 3 veces, me levanto, llego a urgencias. Enseguida que me ven y digo lo que me pasa y que me habían operado el corazón, me meten en el box de triaje. Entonces es cuando me hacen el electro y toda la historia y me dicen que lo que me había pasado posiblemente fueran 3 infartos. Me meten enseguida al box de urgencias y en el box de urgencias es cuando yo me doy cuenta de que es mi último aliento, que ese es mi momento y que me voy a morir. uf, Y estando completamente en paz y sintiendo que era mi último momento, la médico de urgencias que estaba tocándome la cara y diciendo, venga, Pablo, despierta, quédate conmigo. La miro y le digo, no te preocupes, que me voy a dormir la siesta y ya nos veremos. uf. Porque era consciente de que me estaba muriendo, pero estaba completamente en paz. Esto conlleva un trabajo intenso desde años atrás, Me ¿no? gustaría saber, El llegar a ese... me gustaría hacer una pregunta específica, porque a mí siempre me gusta darle contexto de dónde era que te situabas en ese momento. ¿Dónde estabas? Supongo que en España, pero ¿dónde era? En Valencia. En Valencia. Ok, perfecto. ¿Y quién era la persona que te había Te llevado al refieres a la hospital? ciudad, ¿no? Sí. ¿Quién era la persona que te había Fui llevado? yo caminando. Ok, Ah, vale. Vale, no, no, no. Fui yo caminando, pero el quien decide por mí llevarme al hospital es un ser que yo descubro después de morir y salirme del cuerpo. ok. Pues si quieres llamarlo mi ángel de la guarda, alguien que me ha acompañado desde siempre eh, y que realmente ha hecho muchas cosas por mí, ¿no? A lo largo de mi vida. Y en ese caso lo que hizo por mí es ese, si quieres, inconsciente, llámalo como tú quieras, intuición, ángel de la guarda, llámalo como tú quieras, lo que más te llegue, que es eso que te hace, en ese caso a mí, me hace ir al hospital, ¿no? Habiendo decidido yo conscientemente quedarme en casa, descansando. Pero si me hubiera quedado en casa hubiera fallecido. Ok. Bastante fuerte, sí. Porque lo que ocurre cuando le digo a la médico que me voy a dormir la siesta, me voy a morir y ya nos veremos, eh, bueno, cierro los ojos y ya empiezan a hacerme el primer golpe para empezar el RCP, porque estaba el SAMU allí. Abro los ojos al box de paradas que se para y me llevan al box de paradas. Me meten con la cabeza por delante y lo último que recuerdo ver, porque te contaba que había llamado a mi padre llega en ese momento. Y cuando me meten en el box de paradas, a mí me meten con la cabeza por delante y lo último que recuerdo es ver a mi padre en el umbral de la puerta y la cierran.
Y en el momento que la cierran, y yo ya estoy en el box de paradas, cierro los ojos y muero. Y en ese momento mi cuerpo, mi alma, mi esencia, como tú lo quieras llamar, mi aliento de vida, sale del cuerpo y se coloca como arriba en el techo y desde arriba lo puede ver todo, ¿no? Y ve la camilla, ve los médicos, cómo tratan el cuerpo. Estoy viendo lo que ocurre con mi padre, porque mi padre se queda con una sensación de pérdida y de abandono, porque otro hijo lo vuelve a abandonar. Claro. A la vez estoy viendo cómo llama a mi madre para decirle lo que está ocurriendo y que recoja a mis hijos del cole y que los traiga para casa, porque tenían entrenamiento. ¿Cómo llega mi madre al hospital? Mi padre sale del hospital con un amigo celador del barrio, porque vivían cerca también, a contarle a mi madre lo que está sucediendo. Mi madre se lleva a mis hijos a su casa para que se queden con mi hermana. Y ellos Mi ya... hijo mayor entonces tenía 6 años y mi hijo menor tenía 4. Perdón, me gustaría saber, ¿en ese momento a vos ya te daban por muerto? ¿O creían que te ibas a recuperar? Bueno, ahí tengo mi primera parada cardiorrespiratoria. Sí, Una parada cardiorrespiratoria es una parada total. ok. No es un infarto, es una parada cardiorrespiratoria, Hmm. en la que yo te estaba contando un poco lo que sucedía afuera, Sí, pero mientras tanto dentro, porque está ocurriendo al mismo tiempo, en el momento que yo salgo del cuerpo, el tiempo y el espacio deja de existir y para mí ocurre todo a la vez. Yo he tenido que ordenar en mi cabeza y mi mujer me ha ayudado mucho a ordenar cronológicamente la historia para poder contarla, ok. porque si no, voy de un lado para otro y es más difícil de comprender, ¿no? Entonces intenta ordenarlo. Bueno, pues por eso te contaba un poco primero lo que ocurría afuera, ¿no? Pero está ocurriendo a la vez porque a mi cuerpo en ese momento le están tratando también. Están empezando a hacer la RCP, llegan a chisparlo porque me pongo, bueno, acabo en parada y tienen que chispar para volver a hacer mover el corazón, ¿no? La adrenalina, toda la historia, y me meten en la ambulancia para llevarme realmente al hospital de referencia. Sí. Bueno, te acabo de contar lo que ocurre fuera porque mi madre lleva a mis hijos a casa a quedarse con mi hermana, pero mi hijo mayor que tiene 6 es consciente de lo que está ocurriendo. Para mí es importante porque tengo un recuerdo de esa vivencia muy tierno. Y es que cuando mi hijo mayor es consciente con 6 años y lo llevan a casa a mi madre, nada más entrar se esconde en una habitación a llorar, a despedirse de papá, pero mientras tanto su alma se está despidiendo de mí también. Mi hijo pequeño tenía 4 y no era consciente de nada. Entonces vuelvo a la ambulancia. En la ambulancia ya me llevan de camino al hospital de referencia Pero ¿cómo es que y su tengo una alma... segunda parada cardiorrespiratoria. Perdón, pero ¿cómo era que su alma... Es que, perdón, pero a veces... O sea, yo intento dejar de contar todo, pero bueno, hay cosas que freno como para preguntarte, perdón. ¿Cómo era que su alma se despedía de vos? Claro, mira, yo creo que cuando yo te digo que muero y salgo del cuerpo, llámalo Sí. alma, llámalo esencia, llámalo aliento de vida, como prefieras llamarlo, Hmm. cuando salgo del cuerpo, imaginemos que se llama alma, eh, en un plano en el que el tiempo y el espacio no existe. Mi hijo, desde su cerebro y su cuerpecito, se está despidiendo de papá porque sabe que algo malo pasa y se Sí. está muriendo, Hmm. porque es consciente de lo que mi padre le transmite a mi madre sin escucharlo porque estaba dentro del coche. Claro. Y mientras tanto, su alma, estando en él, se está despidiendo de mi alma. Uf. Estaban conectados, digamos. Podría decirse. Qué fuerte. Entonces, claro, para mí fue muy especial ese momento. Sí, me imagino. Por las dos cosas, ¿eh? Porque estaba viviendo a la vez mi hijo que se despide de papá y su esencia que se despide de la mía, Claro. en este plano, ¿no? Bueno, en la ambulancia yo tengo una segunda parada cardiorrespiratoria y es donde la ambulancia tiene que pararse para poder realizar una segunda maniobra de el RCP, el chispazo, toda la historia. En ese momento que la ambulancia se para, el médico ya intuye que lo que me puede estar sucediendo a mí es un taponamiento cardíaco. Un taponamiento cardíaco es el pericardio, en mi caso, se lesionó por lo que fuera, porque no saben qué es lo que ocurrió, y empezó a sangrar. Ese Sí. sangrado, el pericardio es la piel que envuelve el corazón, igual que la pleura de los pulmones. Pues ese pericardio empezó a sangrar, se encharcó de sangre y mecánicamente no dejaba sitio al corazón para latir, porque estaba lleno de sangre. Claro. Entonces eso es lo que intuía el médico que podía estar ocurriendo y quería pincharme para drenarlo. Es una intervención bastante arriesgada en cualquier situación, de hecho antiguamente se dejaban.
que era bastante complicado que saliesen. En la ambulancia era más complicado todavía porque necesitas unas pantallas de ecografía e historias para poder ver dónde pinchas bien. Bueno, ahí en ese periodo, nada, fueron unos segunditos de si no, la enfermera, el material, tal. Mi cuerpo, que estaba muerto, abre los ojos. Estaba en parada cardiorrespiratoria. Abre los ojos. Y yo una de las primeras cosas que cuento después, al despertarme después de unos días, eh, yo cuento que recuerdo la ambulancia por dentro. Recuerdo haberla vista y fue la foto que hizo mis ojos al cerebro cuando abrió ese segundo, ese microsegundo, ya da igual el tiempo, de abrir los ojos, Claro. que fue lo que hizo que pararan los sanitarios, le diera el 112, el 112, no sé si allí le llamáis 112, al teléfono de emergencias, le da tiempo a llamar a la ambulancia para decir que no me hagan nada, que hay un equipo de cirujanos esperándome en el hospital y que mandan un coche de policía para abrir camino. Uf. Vale, eso está ahí, me hacen el RCP, me reaniman, y se me llevan con la ambulancia otra vez al hospital. O sea, se continúa en el trayecto, vamos. Y en el hospital de la Fe Nueva, cuando llego, tengo una tercera parada cardiorrespiratoria. Sufro tres. Dios. Claro, luego me cuentan que cuando una, una primera reanimación de una primera parada cardiorrespiratoria es relativamente fácil salir y que la gente se recupere. De una segunda es bastante complicado y de una tercera a mí me daban por muerto completamente. Claro. De hecho, a mis padres durante 9 días que yo pasé en reanimación no hacían más que decirles que yo estaba muerto. Bueno, me llevan, me reaniman de la tercera, estabilizan las constantes y me llevan a la UCI. Vuelvo a la segunda, eso es la parte física y lo dejo ahí. En la segunda parada Claro. Te respiratoria quería yo te hacer una cuento que estoy pregunta. todo el rato fuera, fuera. Te quería hacer una pregunta. Cuando estaba pasando todas estas situaciones, vos estabas en un plano espiritual. Entonces, vos desde el plano espiritual podías ver todo pasando a la vez, digamos. Claro. Ok. Sí, es cuando te contaba que ni el tiempo ni el espacio existen. Sí, por eso. Porque yo ahora me voy al plano espiritual si quieres, dejando toda la parte física ahí, que te he contado toda la historia cronológicamente. Bien. En el momento que yo cierro los ojos en la primera parada cardiorrespiratoria Sí. y mi alma, mi esencia, mi aliento de vida se sale del cuerpo y lo ve todo, eh, siento una paz y un amor totalmente indescriptible, Uf. porque es ese lugar en el que todo es posible, todo existe y nada existe. Es la sensación de estar con Dios, si quieres. Claro. Lo que pasa que hay un proceso a nivel gráfico, si quieres, en el que yo nada más salirme, lo primero que me encuentro es a mi hermano, que ha venido a por mí, y al ángel de la guarda, este que te contaba antes, ¿no? A este ser que ha venido cuidándome desde siempre, que es realmente una parte de nosotros, es parte de nuestro espíritu. Y a partir de ahí ellos me acompañan durante todo el viaje, viendo todo lo que ocurre en la ambulancia durante todo el trayecto, en la segunda parada, en en la tercera parada, pero en la segunda parada ocurre algo curioso, y es que cuando me reaniman, sucede toda esta historia, y la ambulancia se va, mi hermano y mi alma se quedan donde está la ambulancia, bueno, y mi ángel de la guarda también, se quedan donde está la segunda parada, pero a la vez se van con la ambulancia. Y mi esencia sufre como una especie, vive una especie de desdoblamiento. No es que se parta el alma en dos y se vaya una para cada lado, es que todo, la esencia, toda la unidad está en dos lugares a la vez, están todos los lugares a la vez al Claro. mismo tiempo, porque en ese momento no existe ni el Fua. espacio ni el tiempo. Mira. Y mi hermano, Sí. No, no. Quería hacer dime, un dime, párate porque capaz que hay gente escuchando esto y es bastante información. O sea, digamos, vos estabas acá, después allá, te desdoblás. Y es una locura y invito a la gente, o sea, a reflexionarlo y a procesarlo, porque cuesta procesarlo, que no existe el tiempo ni el espacio. Así que podías estar en todos lados, podías ver todo, y siento que nosotros como humanos no tenemos ese cerebro para procesarlo al instante. Y siento que capaz que vos obviamente ya lo tenés súper entendido eso. Pero capaz así escuchándolo a la primera, es como fuerte, o sea, te desdoblás y estás en un lado y en otro. Es increíble. claro, realmente no es que se procese o no se procese.
es que realmente lo estás viviendo. claro, Es como el hecho simple de ir a llenarte un vaso de agua. sí, Tú cuando vas a llenarte un vaso de agua, no estás pensando en, tengo que coger la jarra de agua con la mano derecha, con la mano izquierda, si lo hago con la derecha lo tengo que hacer así, si lo hago con la izquierda lo hago así, me tengo que aproximar a tal velocidad e ir frenando para no tirar la jarra, acercarla a mí, acercar el vaso, volcar. Es decir, si tienes que procesar todo eso, no lo procesas, simplemente lo haces, ¿no? claro, Porque lo has vivido, porque es algo que desde pequeñito lo has ido aprendiendo, ¿no? Y es algo que lo vives. Pero es como cualquier... la respiración. La respiración es un proceso muy sencillo y muy complejo a la vez. Nosotros no pensamos en respirar. no, De hecho, cuando pensamos y sentimos y profundizamos en la respiración, es como siempre sentimos que algo estamos haciendo mal porque ya no es tan fluido como cuando no lo pensamos, ¿no? claro, sí, es verdad. Y realmente lo estás viviendo, o sea, lo estás Sí, viviendo. Y no hace falta que sepamos si el aire entra por aquí, sale por allí, si pasa por los alveolos, los pulmones, la sangre, de una aurícula a la otra, al ventrículo. No pensamos en todo eso. Simplemente se vive, ¿no? claro, Y sí, eso es lo que yo viví. increíble. Sí, a veces es complejo de entender, ¿no? Cuando lo cuentas, pero es lo que viví y es lo único que te puedo contar. Súper valioso. Entonces, cuando ocurre todo eso, mi hermano, en la ambulancia, en la segunda parada, para al lado de lo que es la estación del AVE del tren de Valencia, ¿no? El de Sí. alta velocidad. Y para mí me hizo enfocar la historia desde donde te lo voy a contar, ¿no? Porque mi hermano me hace acercarme a una especie de portal o de ventana que se abre allí, encima de las vías del tren, y me pregunta que si quiero acompañarle. Y yo, claro, Ah, me lanzo a cualquier aventura. ahora estamos hablando de tu hermano mayor. Claro, el que murió, el que yo nada más salir del Claro. cuerpo fue el primero que vi. Y, o sea, ya sé que es una pregunta muy específica, ¿no? Pero me gustaría que capaz lo puedes describir. O sea, ¿cómo era que vos lo veías o te comunicabas o estabas ahí? O sea, ¿cómo era eso? Vale, como no hay ni espacio ni tiempo, con Sí, el resto de elementos y sentidos fisiológicos, nada tiene que ver con lo que comprendemos aquí. No hay ningún tipo de comunicación como tal. claro, Simplemente es información y la información está ahí y se transmite. Yo no conocía a mi hermano. De hecho, nunca vi ninguna foto porque no había fotos de mi hermano. Falleció a los 3 días y nunca le habían hecho una foto. ¿Cómo sé que era mi hermano? Sé que era mi hermano. La información está ahí. ¿Qué silueta, qué imagen tiene? No la tiene, porque es información. claro. Si quieres, para que sea a lo mejor más sencillo, es luz. Llévatelo a la luz si quieres, a nivel de visualmente, ¿no? Sí, 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 Es sí. información, sé que es mi hermano. Sí, se entiende. Sí, ¿Cómo sé que mi alma se desdobla? ¿Cómo sé que salgo del cuerpo? Lo vives, lo estás viviendo. Es información. Yo no hablo contigo, no te escucho. Nos estamos transmitiendo información. Para mí, tal y como lo viví yo, no es ni siquiera telepatía, porque no es que yo te mande un mensaje y tú me mandes otro de vuelta. Es simplemente estamos dejando circular la información. Es claro, como la información que va a través del agua o a través de la sangre. No hay una comunicación bidireccional, ¿no? En el sentido de yo te digo, me callo, tú me dices, te sí, proceso, contesto, simplemente está fluyendo la información, ¿no? Entonces sé que es mi hermano. Y me pregunta que si quiero acompañarle, le digo que sí. En el momento que le digo que sí y pasamos esa ventana, ese portal, como prefieras llamarlo, a mí se me abre, es como que dejo el plano físico desde el alma y se me abre el cosmos uf, y doy un paso más allá. Y entonces claro, paso como a otro plano, a otra dimensión, si quieres, para intentar, para comprenderlo, ¿no? Doy ese paso y la imagen que yo tengo visual, traducida en el cerebro, es como las fotos del universo, las fotos del cosmos, en el que es todo oscuridad, pero a la vez está todo lleno de luz, de las estrellas, las galaxias, los planetas, ¿cómo se llama? Todos los elementos cósmicos, ¿no? No me salen claro, ahora las palabras. Se te muestra todo eso ahí. Yo tengo esa imagen que yo, como soy buzo y te decía antes,
me la llevo a una imagen para mí más romántica, que es cuando buceas de noche, es plena oscuridad en el fondo, sobre todo cuando no hay luna, pero plena oscuridad, cuando apagas los focos, es fundido a negro absoluto. Pero en el momento que tú mueves una mano, todo el plancton que hay en el agua se ilumina. Y Uf, es como que toda esa oscuridad se llena de estrellitas y de luces. claro, Pues esa es la imagen en la que yo cuando doy el paso me meto ahí. sí, Entonces es un plano totalmente diferente, ¿no? Es una dimensión totalmente diferente, en la que mi hermano me lleva a recordar toda mi vida pasada. sí, Toda mi vida, te digo pasada para entendernos, pero cuando el tiempo no existe, no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. claro, sí, Entonces, y cuando te digo mi vida, no es solamente la vida en este cuerpo, es la vida de mi alma, de mi aliento de vida, de mi esencia, como lo quieras llamar. Entonces me lleva a recordar todas las experiencias vividas de mi alma, en este cuerpo y en otros cuerpos. Y lo veo como una película de cine, ¿no? En el que se pasan un montón de fotogramas como a la velocidad de la luz, pero lo vives como a cámara lenta, con cada detalle, con cada aprendizaje, con cada error, si quieres, con cada cosa que hubieras hecho de otra manera, siendo consciente de todo eso, ¿no? Bueno, me lleva a través de las vías del tren. ¿Te acuerdas que te decía que antes estaba la vía del tren? Me lleva a través del cosmos, como en una vía de tren, como en un haz de luz. sí, Y al final del camino, un montón de cosas, ¿no? Porque me lleva a través del no tiempo a recordar toda mi vida y el viaje es muy largo y no existe el tiempo, ¿no? claro, Y al final del trayecto hay como tres escalones. Y en esos tres escalones está mi hermano que me acompaña y que me está esperando. En ese momento aparece mi abuelo materno, el papá de mi mamá, y la figura de Dios. Y forman como un triángulo, en el que en la punta y un poquito más arriba está Dios si quieres, está mi abuelo y está mi hermano. Y me hacen la pregunta. Y la pregunta es si me quiero quedar o quiero volver. uf, qué Claro, pregunta. obviamente, des- después de todo lo vivido, sintiéndome en casa, estando en paz y con todo ese amor que yo te decía antes, que es totalmente indescriptible y que además a lo largo de la experiencia va increciendo, yo les digo que no, que yo me quiero quedar allí, yo no tengo que volver a ningún, no se me ha perdido nada, no tengo que volver al cuerpo ni tengo que hacer nada más, ¿no? Pero me Claro, dicen que no, me dicen que tengo que volver. Entonces, ¿para qué cojones me preguntáis? Bueno, luego yo con el tiempo entendí que fue una prueba. Y fue una prueba porque cuando yo respondo que me quiero quedar, me dejan pasar. Porque detrás de esos tres escalones hay una especie de puerta, para entendernos, en el que me dejan pasar y accedo a lo que para mí era un gran jardín, un gran Edén, un paraíso de naturaleza, lleno de árboles, de plantas, de flores, de animales, porque me encuentro con una serie de animales en el camino y vivo. Antes te contaba que mi hermano me había llevado a recordar toda mi vida y hay una de las cosas que vivo entre todo lo que vivo en ese paraje, vivo el llevado a la conciencia, el juicio, como lo prefieras llamar. Es que si digo juicio suena raro, suena mal, porque es como, o sea, te van a juzgar, me van a juzgar, te juzgaron. No, es algo propio, porque una claro, vez dejas el plano material, la parte de divinidad que hay en nosotros entra a formar parte de la divinidad, entra a formar parte de Dios. Entonces ese juicio que no es juicio es una llevada a la conciencia única, a la unidad, lo que tu alma o tu aliento de vida ha experimentado en el cuerpo. uf, Dejas de ser tú, sí. es la conciencia única. ¿Quién se hace consciente de todo eso? Bueno, ya Bueno, yo que, sigo caminando. sí, perdón, pero ya que justamente mencionaste todo este tema, vos mencionaste que tu hermano mayor te acompañó a un lugar donde podías ver todas tus vidas pasadas. Entonces, se me vienen dos preguntas. No, en el alma, perdón. Me faltó eso.
Se me vienen dos preguntas que por lo general las suelo hacer y por lo general suelen contarme en las historias. Hay algunos que creen, otros que no creen. Es respetable la opinión de cada uno, así que como vos quieras. La primera pregunta es, ¿vos crees en la reencarnación? Y segundo, si podrías contarme alguna vida que hayas visto en ese momento. El... No, de vidas mías pasadas no te voy a, o sea, no te voy a contar, pero porque no lo he hecho nunca y porque creo que es algo íntimo y creo que no es importante, ¿eh? Creo que no es relevante, Está bien. porque creo que es más importante o relevante lo que vive cada uno y Sí, la experiencia que cada uno vive y cómo la lleva y hacia dónde la quiere llevar y cómo la gestiona, que saber la película o el viaje que ha tenido cada uno, ¿no? Pero es mi manera de verlo, ¿eh? está perfecto y es súper respetable. Te pido disculpas si no te lo cuento, pero Es que, si, porque me ha costado 6 años contar esta historia, ¿eh? sí, no, no, es que sinceramente no me molesta porque es tu historia. Y lo que vos quieras contar y lo que vos quieras transmitir a la gente está súper perfecto. Yo solamente te hago la pregunta, si querés contarlo está bien, pero también entiendo que es algo súper privado y como me decís, 6 años te costó. Es fuerte. ¿Sabes qué ocurre? Que cuando das ese paso y eres consciente de lo que ocurre más allá, si quieres, Sí, como lo quieras llamar, te das cuenta de que lo que vives tú en otros cuerpos, en otras vidas, los demás también lo están viviendo. Porque cuando te decía que ese juicio, ese paso a la conciencia única, sí, es cuando haces consciente las conciencias individuales de cada uno de los demás en otros cuerpos, en otros planos, desde la unidad. Entonces no es relevante, porque cuando llegue el momento de poder procesar y entender y interiorizar y hacer consciente eso, se dará, está bien. pero en el cuerpo no es necesario, porque ya tenemos bastante con comprender nuestro día a día y poder experimentar la vida desde el cuerpo y las elecciones que hacemos y la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Si me porto bien y si trato bien a la gente que tengo alrededor, si aporto alegría o aporto tristeza, si aporto luz o aporto oscuridad, si doy la mano en lugar de quitarla, Claro, creo sí. que eso es realmente lo que yo aprendí desde esa experiencia, ¿no? Para llevarlo aquí al cuerpo, al día a día. ¿Cómo me porto con mi padre? ¿Cómo me porto con mi madre? ¿Con mi hermano? ¿Con mi hermana? ¿Con mis amigos? ¿Con mis compañeros de trabajo? ¿Con mi pareja? ¿Con mis hijos? Qué valioso el Ya mensaje. hay mucho aquí que procesar cada uno en su historia, ¿no? Sí, sí, tenés razón. Qué valioso. Entonces, bueno, yo recorro todo aquello hasta un lugar en el que a través de la terapia regresiva me ayudó a profundizar porque yo elegí olvidar una parte conscientemente que sabía que había vivido Sí. y era llegar a la ciudad, ¿no? A la ciudad de donde todos venimos. Y bueno, recorro cada rincón hasta que decido volver. Cuando decido volver, aparezco otra vez en la escalera, en la entrada, en la puerta, ¿no? Que me había dado paso ahí. Sí. Y entonces es cuando mi hermano me explica, ¿te acuerdas que yo al principio te contaba que había estado trabajando con mi hermano? Hmm. Cuando mi hermano me explica qué hago allí y por qué. Y es porque yo me había estado intentando comunicar con él, pero no era capaz de comprender lo que él me estaba transmitiendo desde otro plano, Uf. desde el plano espiritual, si quieres, o Claro. desde la dimensión espiritual. Sí. Porque le damos aquí un sentido a planos es una cosa, dimensiones es otra, pero nada de todo eso existe. Son nombres que nosotros le ponemos para hacerlo fácil o difícil. El caso es que mi hermano me estaba comunicando una serie de información en base a lo que yo estaba intentando comprender y no era capaz de entender lo que me estaba diciendo y por eso los parones. Entonces el único momento, o sea, la única situación a la que me pudo llevar para poder comunicarnos era eh, llevar a mi cuerpo a la muerte para que mi alma trascendiera el cuerpo y poder comunicarnos. Entonces, por eso estaba allí, para poder comunicarnos y entonces Claro. explicarme que todo lo que yo había estado viviendo es que cuando
yo voy a encarnar en este cuerpo, llego a un pacto con él en el que los dos vamos a habitar mi cuerpo y él va a dirigir el vehículo durante una parte de la vida. Cuando llegue su momento que estaba acordado, él trasciende y deja el cuerpo y entonces lo habito yo y continúo con mi vida. Claro, por eso yo durante toda mi infancia, cuando empiezo a ser consciente, infancia, juventud, madurez, eh, no estoy viviendo mi vida. Hay alguien que está haciendo algo que no soy yo y no estoy viviendo realmente mi vida. Claro. Entonces es cuando entiendo, ¿no? Que era mi hermano el que estaba llevando mi vehículo, Fua. mi coche lo estaba llevando él. Entonces, bueno, lo entiendo, nos despedimos, él ya se queda allí en paz y yo vuelvo al cuerpo. Entonces, cuando todo eso, ese capítulo se cierra ahí y vuelvo al cuerpo, aparezco encima del cuerpo, en el plano físico otra vez, en la UCI donde estaba, y tengo que volver a entrar en el cuerpo. El momento de entrar en el cuerpo, yo lo viví como muy placentero, pero a la vez me costó entrar, porque tenía, bueno, al final entré por el corazón como una especie de embudo, pero mi sensación, que soy buzo, era como entrar dentro de un traje de neopreno que te aprieta, que estira, que no cabes, que Claro. va como muy ajustado, ¿no? Hasta que Sí. acabo de entrar del todo, lo desbordo y en ese momento mi cuerpo se despierta, después de 6 horas en coma. 6 horas. Ok. Uf. Dios. La verdad que Y me quedé impactado el con... periodo, Perdón, pero me quedé realmente diciendo que la gente también se va a quedar súper impactada con lo de que tu hermano controló tu cuerpo durante tu infancia. Qué locura. ¿mi hermano cómo? Controló tu cuerpo. ¿Qué palabras utilizar? Controló. Bueno, no Como es que fue lo controlase, el es que automóvil. realmente, Claro. Como... claro, Claro, sí, realmente habíamos perdón. llegado a ese pacto, ¿no? Sí, Íbamos a estar habitando los dos en el cuerpo, él iba a vivir la experiencia en el cuerpo durante un periodo de tiempo y yo durante otro. claro. Y ahora sería tu tiempo, actualmente. Ahora sería mi tiempo, ahora Bien, es mi tiempo. bien, bien. Ok. Bueno, entonces te despertás después de 6 horas en coma. Bien. ¿Y qué pasa después de eso? O sea, me tengo que adaptar a un nuevo cuerpo que ha sufrido muchas cosas, porque ha sufrido tres infartos, 3 paradas cardiorrespiratorias, 3 reanimaciones, 3 chispazos, 6 horas en coma y luego 9 días en reanimación, porque al final tienen que abrirme el pecho, porque sigo sangrando. Tengo una pérdida de 12 litros de sangre en 15 días. Sufro dos tromboflebitis y, bueno, una serie de cosas, ¿cómo se llama? Dos tromboembolismos pulmonares severos y, bueno, realmente sufrí uno, pero con dos trombos. Y luego a lo largo de los años, porque mi vuelta no fue fácil, era como que mi cuerpo estaba eliminando a mi hermano completamente, desde lo físico, Claro, lo fisiológico, lo material, todo, lo energético, lo espiritual, lo emocional, los pensamientos, estaba eliminando cada uno de sus planos para que yo lo pudiera evitar completamente. De hecho, se liberó hasta de la sangre, porque ya te claro. digo, perdí 12 litros de sangre en 15 días. Sí, Y además los médicos, claro, mis padres durante 9 días le estaban diciendo que yo estaba muerto porque no entendían de dónde salía tanta sangre. Porque además es que me pusieron unos drenajes en los pulmones y en el pericardio y aquello en las lecheras que les llaman ellos no hacía más que salir sangre y sangre y sangre, pero mi cuerpo no desfallecía, no moría y estaban esperando que me muriese. Entonces, al increíble. final, lo que hace mi cuerpo es eliminar a mi hermano completamente, desde lo espiritual, lo emocional y lo físico, completamente para que yo pueda reiniciar. Y claro, cuando ocurre eso con el cuerpo es como meterte en el cuerpo de un bebé, que no es el de un bebé porque es el de una persona de 42 años que tiene que recuperarse físicamente de todos esos daños. Claro, claro. Y estoy en ello. Actualmente, ¿cuántos años tenés? Claro, porque luego
Ahora tengo casi 50. Ok, bien. Ha hecho 8 años ahora. ¿Y hasta acá llegaría la Tengo 8 añitos. experiencia? ¿Hasta acá llegaría la experiencia y luego vas hacia la recuperación, digamos, física y también me imagino que mental? Sí, a todos los niveles, porque he vivido diferentes procesos, ¿no? El primer año y medio prácticamente fue de recuperación en casa. Sí, O sea, yo no podía salir ni de casa. qué fuerte, Perdí sí. 20 kilos. Además, luego he seguido sufriendo pleuropericarditis recidivantes y los primeros casi 6 años eran cada mes. Yo cada mes volvía a ingresar porque el pericardio se seguía inflamando. Era como que tenía que seguir y he tenido 5 tratamientos diferentes, con quimioterapia, con inmunodepresores, con corticoides. Era como los médicos no sabían qué era y al final te van medicando y te van medicando y te van medicando y he pasado así 6, 7 años largos. Fua, qué Para fuerte. que, bueno, ahora me empiezo a encontrar un poco mejor. Sí. La verdad que me alegro que ahora te encuentres mejor y puedas estar disfrutando con tu familia. Me imagino que estas vacaciones pues estás bronceadito. Yo estoy acá que es invierno, estoy Bueno, más esto es blanco. de estar en el campo también, arreglando el campo y haciendo cositas al sol, ¿no? Claro. Te quería hacer una pregunta porque yo he visto varias de tus entrevistas, también sé que tenés un libro. Y ahí la portada de tu libro es un dibujo y también creo que es lo que tenés atrás, un cuadro. Eh, Sí, sí. sí, no sabías lo que tenías atrás. Eh, No, estaba mirando y digo, ¿qué tengo detrás? Vos hiciste un dibujo después de tu experiencia. Sí. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Eh, claro, una de las cosas que me suceden al volver, además de todo el trabajo físico que conlleva, la experiencia, es que me pongo a dibujar de repente un día. Y además de manera compulsiva, si quieres. Era la información iba viniendo y yo tenía que echar líneas y círculos, líneas y círculos, líneas y círculos. Claro. Y mientras dibujaba, me va llegando información. Yo la voy apuntando, voy haciendo una especie de cuento, de mantra, de oración, de poesía, de como lo quieras llamar, que va relacionada con el dibujo. Al final, bueno, es geometría, es todo geometría. Y de hecho, los primeros 13 días hago 13 dibujos en 13 días. Uf. Y o sea, igual me pasaba 13, 14, 15 horas dibujando sin parar cada día, durante 13 días seguidos. O sea, el primer shock fue brutal. Luego ya me lo he ido tomando con calma y frenándome porque era inviable seguir a ese ritmo. Entonces, bueno, empecé a dibujar y era información que me llegaba y lo transmito a través porque al final, lo que yo he aprendido con esto, si las matemáticas consideramos, alguien decía, es que no me acuerdo si era Pitágoras, no me acuerdo quién era, que decía que las matemáticas es el lenguaje del universo, los círculos y las líneas son las letras y los números. Sí, mira, qué increíble. Entonces, bueno, a través de esos dibujos yo transmito lo que me va viniendo, ¿no? Claro, para sacarme de dudas, ¿el cuadro que tenés atrás es el dibujo? Ok. Ese, Fua, ese es uno de los dibujos, sí. fua, increíble. Tú decías el de la portada, sí. A El de la verlo. portada del libro. Sí, Lo que pasa es que no sé si desde aquí se ve mejor. sí, sí, sí se ve. Cuando estuve muerto No es sé el libro. cuál. Sí. Igualmente, Y este en dibujo, la descripción va a estar el link, todo, así que lo van a poder encontrar por ahí. en la portada del libro, este dibujo es la ciudad de la que te hablaba en el viaje. Sí. Mira, desde aquí sí igual se ve mejor. Fua, increíble. Y esta es la ciudad, es como represento la información que yo viví en la ciudad, en nuestro hogar, de dónde venimos. Y entonces es la portada que yo le pongo al libro, Claro, porque para mí este viaje, esta experiencia, fue un volver a casa. Y por eso yo no quería volver, yo ya estaba en casa, ¿a dónde tenía que volver? Y fue una de las cosas que a mí me ha llevado también a trabajar,
porque cuando con el tiempo al volver me doy cuenta de que yo no quería volver al cuerpo y quería quedarme allí, ni siquiera pensé en mis hijos. Yo era Claro, feliz. sí, En ese plano, mis hijos tienen un papel totalmente diferente. Sus esencias, sus almas en su cuerpo tienen una vida y un trabajo que hacer y una experiencia que vivir que nada y sí tienen que ver conmigo, pero cuando trasciendes, yo no pensé en mis hijos, estaba todo bien, mis hijos iban a seguir su camino, iban a hacer su vida, pero claro, cuando vuelvo al cuerpo es, hostia, mis hijos tenían 4 y 6 años y yo no pensé en ellos. Eso me ha tocado trabajarlo, ¿no? De cómo pude no pensar en mis hijos. Al final te das cuenta de, es que no tenía que pensar en mis hijos, no pasa nada. Porque realmente lo importante cuando llega el momento de morir es ser capaz de desapegarte de absolutamente todo y poder hacer el tránsito en paz. El trabajo, la familia, la pareja, los hijos, los amigos, es tu momento. claro. Es el momento realmente importante en el que tú cambias y trasciendes y vuelves a casa. Fua. Todo lo demás se queda para quien se queda. Sí, es verdad. Fua, la verdad que me encanta la historia, la escuché mil veces y siento que la volvería a escuchar de nuevo. Los dibujos me parecen increíbles y la verdad que te quiero agradecer por el mensaje que le das a la gente porque sinceramente es muy alentador. Hoy en día las personas, eh, más que nada, bueno, yo te cuento también de Argentina, o sea, viven pensando en que tienen que pagar esto en el trabajo, en crecer, que crecer para ellos es tener un auto, una mejor casa. Y sinceramente el amor, la felicidad lo encontrás en tus allegados, en tus hijos. O sea, empezaste la entrevista literalmente diciendo que sos padre antes que todo. Así que la verdad que me parece hermoso y gracias. Sí, porque fíjate que, ahora que lo has dicho tú, en ningún momento he pensado ni te he hablado de las cosas materiales, ¿no? De aquí. He pensado siempre en realmente lo importante que dejamos es los amigos, la familia, la pareja, los hijos, el dinero, las joyas. Eh, me ha salido jojoyas porque aquí hay una película de humor que es El Robobo de las jojoyas. Pero al final un poco por la parodia, ¿no? De qué importa, qué importancia tiene realmente lo material, el dinero, ¿no? Los relojes, Claro, las joyas, sí, la casa, el trabajo, el negocio. Y realmente es en lo que estamos centrados aquí. Cuando sí, realmente, cuando llegue el momento, eso es lo que menos va a importar. claro, Que es verdad que hay que vivir la experiencia aquí y cada uno elige y se tiene que hacer responsable de a qué le da más importancia y qué prioriza en su vida. Por eso al principio te decía, no importa mi experiencia, no importa si yo he viajado a Nueva York o si me he ido al más allá, o creo que es más importante el mensaje de vivir con amor para uno y para los demás y transmitir eso, ¿no? Y al final vivir con alegría ocurra lo que ocurra, porque lo que te va a ocurrir está ocurriendo igual. Entonces es mejor vivirlo desde un punto de vista y dar ese mensaje que yo haya ido a Nueva York y te pueda, o a Londres y te pueda contar el paseo por el puente, el reloj, claro. lo que sea, ¿no? Sí, bueno, Pablo, ya es bastante tarde en España, creo. Así que, bueno, la verdad que increíble tu historia y muchísimas gracias por hablar hoy conmigo. Así que nada, bueno, Gracias espero, a ti. espero que tengas buenas noches y bueno, nos vamos a estar hablando. Un abrazote grande, muchas Dale, gracias. muchísimas gracias, Pablo.